ver todo el, digamos, el camino que corre la electricidad para que llegue hasta nuestra casa. Por ejemplo, la energía primaria, por así decirlo, no existe así como que haya una mina de electricidad. Se tiene que generar. Y la electricidad se genera pues mediante varios procesos, pero uno de los más comunes es el movimiento. El movimiento, por ejemplo, alguna vez ustedes han hecho con un globo, ¿no? El globo con la esta y luego lo pones en el pelo y ¿qué pasa? Se levanta, ¿no? Pero porque tú estuviste haciendo este movimiento y generaste una carga eléctrica. Bueno, hoy en la actualidad las centrales eléctricas, como por ejemplo utilizan los ríos para que el movimiento del agua, haz de cuenta que viene el agua en bajada y mueve unos como hélices y eso genera movimiento, y al generar ese movimiento lo convierten en electricidad. ¿Pone silencio o qué? Son las turbinas, ¿no? Donde entran las turbinas y empiezan a generar. Está eso, está también las generadores de aire, que son esos que ponen y les da el aire y hacen girar. Y ese movimiento se convierte en electricidad, es como si hicieras esto, pero pues a nivel más grande. En otros lugares utilizan el calor, echan fuego y los vapores, la presión, igual hacen que se muevan cosas. Esa es la forma básica. Entonces, como vemos aquí, donde dice energía primaria, estamos viendo la fuente de energía que es, por ejemplo, un río, el aire, etc. Después de ahí pasa a un generador que transforma el movimiento en electricidad. Esa electricidad, si ustedes se fijan, van 3 líneas, ¿ya viste, Perchito? 3 líneas, por lo general son las 3 fases que tú ves en los cables eléctricos, porque pasan a un transformador, que son los que están en el poste. Es que casi no se ve y aquí en el video. Ah, ok, a ver. ¿El flash? Ahí está. Flash con su disfraz. A ver, ya sé cómo lo va a hacer. Espera. Por aquí. Ahí se ve. Ahí está. Vemos entonces cómo pasa, por ejemplo, de aquí de la energía primaria, que puede ser un río, puede ser el aire, puede ser el mar, una presa, lo que sea, a un generador, y después de ese generador pasa a un transformador, que es como el que tenemos en los postes. Vamos a ver más adelante qué es lo que hace un transformador, pero bueno, del transformador se va a los postes. Digamos que este transformador lo que hace es amplificar la potencia eléctrica, la amplifica, como si le subiera el volumen. Pasa por los cables, llega hasta cerca de tu casa, y este otro transformador es un transformador reductor. Por eso dice ahí, ¿ya viste? El primero, el de acá, Elevador. dice transformador elevador de tensión, o sea, eleva como el volumen de la electricidad. Llega, circula por las torres eléctricas, como la que está acá atrás por las combis, que siempre hasta se escucha, pues porque va elevada la tensión. Y finalmente, cuando va a llegar ya a la colonia, pues otro transformador es que le baja el volumen, por decirlo de alguna forma, le reduce la tensión, por eso se llama transformador reductor. Y ya de ahí pues se va a las casas o a la industria. Pero aquí hay algo interesante. Ya se fijaron que aquí van 3 líneas, ¿no? Dijimos que van 3 líneas. Pero ¿por qué acá en la casa nada más agarra 2? Y en el caso de la fábrica agarra 3. ¿Por qué se imagina? ¿Por qué, Mirón? Por ejemplo, en el caso de la casa, por lo regular se utiliza la tensión o la energía 120.
va una línea y la tierra. Y en una empresa para mover motores o algo se necesita la trifásica. Entonces por eso van ahí los 3 cables. Exacto. Más adelante vamos a ver qué significa eso, pero es un detalle interesante. La primera parte, cada una de estas líneas que vienen aquí, cada una de estas, viaja 120 voltios, eso es importante que lo anoten. Cada línea lleva 120 voltios. Entonces, por lo general, en una casa aquí en México, no llegan aquí como aparecen 2. Esto es en otros países. Por lo general aquí en México, nada más llega una a las casas. Una línea de 120 voltios. Con 120 voltios tú puedes hacer que funcione la computadora, el calentador de agua, el ventilador, la impresora, todos los aparatos con 120 voltios se pueden conectar. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo en la placa de un aparato que esté por aquí. A ver. Es que este está reducido. Alguien sería uno directo. No, este va directo. Más fácil la cafetera, ¿no? Sí. Fíjate. Especificaciones eléctricas. Ahí donde dice especificaciones eléctricas, ¿qué les digo? 120 volts, 127 volts. Ahí está, con eso es suficiente ahorita. Dejar que le enseñe el flechito. Ahí donde dice especificaciones eléctricas, ¿qué dice abajo? 120 a 127. Exactamente. Ahí se hace la medida. 120 a 127 voltios. Exactamente, mi hermano. Si ustedes revisan cualquier aparato eléctrico, siempre te va a decir ahí 120 o 127. Quiere decir que es el rango en el que el aparato, el motorcito puede funcionar sin dañarse. En México, pues casi todos los dispositivos son así. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué cuando yo conecto mi cargador de mi teléfono o de mi computadora siempre tiene una cajita? ¿Qué es lo que hace esa cajita? Por ejemplo esto. ¿Por qué no va directo? Y tiene que pasar por cajitas como esta. Exactamente. La diferencia es que estos aparatos, esto es un aparato electrónico. Esto es un aparato electrónico. La computadora es un aparato electrónico. La tablet es un aparato electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona con electricidad de muy poco voltaje. Por ejemplo, este es un aparato electrónico. Y aquí, si ustedes se fijan en la entrada de alimentación, donde dice alimentación, ¿qué dice? Ya, 12 volts. Entonces, ¿qué te imaginas que pase, Ferchito? Donde dice alimentación. ¿Qué te imaginas que pase, Ferchito, si viene la electricidad de los cables a 120 y así es como entra? Si tú agarras y mides la tensión que hay en los contactos, ahí hay 120, de 120 a 127.
Pero ese dice que funciona con 12. ¿Cómo crees que le hacen? ¿Qué crees que pasa, Rochito? Si lo conectan directo, ¿Se conectará directo? pues es el cargador, ¿no? Exactamente. Y Este aparato es lo que reduce, ¿no? lo reduce, exactamente. Y también hace otras cosas, ¿no? Lo cambia de corriente alterna a corriente continua. Pero bueno, palabras sencillas, reduce el 227 a 12 volts. Porque si yo le quito esta cajita y se me ocurre poner una clavija así de esta directa, lo va a quemar, corto. Entonces lo que hace esta cajita es que entra por aquí, en estos bornes entra 127 volts, aquí hay unos circuitos que lo transforman y lo reducen a 12 volts. Y ya salen 12 volts que pueden funcionar. Por eso siempre van a ver eso. Así que esto, la gran diferencia es que, pónganle ahí sus notas como un detalle. Existen dos formas de electricidad. Electricidad de corriente alterna que es la que viene de la calle, la que va directo del transformador, es la corriente alterna, que va desde 120 volts en adelante. Y existe la electricidad de corriente continua, que son voltajes desde muy pequeños, o sea, podríamos decir desde 1 voltio hasta 20 voltios, no sé, hay varía, depende. Y tiene otras características, pero de manera general esa es la diferencia. Entonces, un aparato eléctrico es el aparato que funciona con corriente alterna, directo, como esta también funciona con corriente alterna, el calentador. Necesita más power para calentar. Si tú le pones en un eliminador, no va a calentar nada. Necesita un directo. Pero este es un aparato eléctrico. Un aparato eléctrico funciona con corriente alterna. Y un aparato electrónico funciona con corriente continua, que es la pequeñita. Todo esto es electrónico. La tablet, la compu, la bocina, todo es electrónico porque funciona con corriente continua. ¿Vale? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en la corriente alterna, circuitos de corriente alterna. Ya cuando estemos más avanzados y veamos en la última parte de este curso que vamos a ver el sistema de Arduino, vamos a ver la corriente continua, que es la parte electrónica, esa parte pequeña que es la que se utiliza para programar y demás. Las pilas AA, AAA, ¿qué serán? ¿Corriente alterna o corriente continua? ¿Qué se imaginan? Continuo. ¿Por qué? Porque te ayudan a reducir, ¿no? La carga. Sí. Más o menos. Lo vamos a ver más adelante, lo que son las pilas, pero es corriente continua, las pilas. Y si tú te fijas en una pila y te fijas en cuántos voltios tiene, son de 5 voltios, de 3 voltios, son para alimentar dispositivos electrónicos, como un celular tiene una batería. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, la corriente alterna es como la energía así en bruto. Y la corriente continua es como que ya más controlada, más afinada, por decirlo de alguna forma. ¿Y dónde? Sí, bueno, es como, por ejemplo, el dibujo que pusiste, ¿no? Cuando sale la energía del transformador,
O sea, podemos asimilarlo así. Por ejemplo, el primer transformador lleva una potencia muy grande. Llega al otro y ya la vemos. Entonces, igual aquí no viene a 120, pero ya en este caso, la corriente continua, ahí llega y ya la reduce. Y la reduce más. Pero también le cambia, le da otras características. Que ya las vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en la parte como general, ¿no? General de lo que es la electricidad, para que ustedes se den una idea de cómo funciona. Ahora bien, vamos a ver ahora las manifestaciones de la electricidad. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué podemos ver cuando hay electricidad? ¿Cuáles son digamos, los efectos? ¿Cómo se manifiesta la electricidad? ¿Qué se puede hacer con electricidad? ¿Qué pudieran decir? ¿Cuáles son los efectos más elementales de la electricidad? ¿Qué produce? Movimiento. ¿Qué más? Pues echar a andar los aparatos, dispositivos. Bien. Puede ser luz. Muy bien. Luz. ¿Qué acabamos de qué produce ahí? Calor, luz, movimiento, fuego. Pero también, sí, el calor lo vemos también en la planta de soldar. Eso es porque pasa por ahí la electricidad. Pero uno que es muy importante, que el efecto de la electricidad también produce un campo magnetismo, como un imán. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo la electricidad produce mediante un circuito que se magnetice, y de esa forma, ¿has visto la rectificadora? Que jalas la palanca y se libera, mueves la palanca y se activa. Ahí no en ese mecanismo activas un imán físico, pero algo así pasa con un circuito eléctrico. Tú aprietas un botón y se magnetiza algo, se cierra o se abre. Como cuando nos damos toques, ¿no? De que ya no te puedes soltar porque ya te tienes pegado. También. Exactamente, Pechito. Entonces, pero ese más que el efecto magnético, eso de los toques, es porque está circulando la electricidad, y entonces es difícil, la fuerza de jale es difícil mientras está circulando, pero tiene que ver. Muy buena observación, Pechito. Entonces ahora vamos a ver un esquema muy elemental, que ustedes lo van a dibujar, un esquema muy elemental. Póngale ahí, esquema eléctrico. Porque esto es el esquema más básico de una representación eléctrica. Bueno, primero lo vamos a ver como en un dibujo, para que se entienda. Esto no es un esquema, esto es un dibujo, y luego hacemos el esquema. Miren, por ejemplo, un esquema eléctrico, un dibujo eléctrico pudiera ser algo así. Tienes una pila, por ejemplo, vamos a ponerla aquí así, ¿no? Por poner un caso. Una pila que tiene aquí un polo, y de este lado aquí lo voy a poner que se vea como por atrás, es el otro polo, ¿no? Entonces agarramos y conectamos un cable. Vamos a poner de otro color para que se entienda mejor. Rojo. Conectamos un cable a esta parte de la pila. Vamos por acá. Y acá se nos ocurre tener un foco. Y ya ven que aquí tiene como un chipotito, ¿no? Viene el cable aquí, y luego
por acá y este termina ahí. Es un esquema eléctrico muy sencillo, un dibujo. ¿Qué es lo que pasa? Este es un sistema eléctrico en el que la electricidad viene por aquí, tic, 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 hacia arriba, pasa acá, llega aquí, y ¿qué es lo que va a producir cuando pase de aquí a acá? ¿Qué va a producir? Va a producir luz. ¿Y qué más produce un foco? Calor, ¿no? Calor, exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Y este pues acá va a brillar. ¿Por qué? Porque pasa el calor por un filamento que viene por aquí y este filamento se calienta aquí y pasa por acá. Y ya sigue su camino y acá cierra aquí. Entonces, eso pasa porque está el foco. El foco lo que está haciendo es controlar el flujo. Haz de cuenta que la electricidad es como si fuera, imagínate una tubería de agua, ¿no? En lugar de que estuviera pasando aquí electrones o electricidad, pasa agua, pues es un circuito simplemente. Aquí viene, se va para acá, pasa por el tinaco, lo que tú quieras, y regresa. Pero en lugar de agua, pues es electricidad. Si no estuviera este foco, ¿qué creen que pasaría si tenemos esto mismo? Vamos a borrar este. ¿Qué creen que pasaría si no está el foco y viene este carnal así directo y hace contacto con ese? Corto, ¿no? Cortocircuito. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? Porque hay un choque. Hay un choque directo, exactamente. O sea, al tener directo un choque, vamos a poner aquí un rayo. Claro, me sale. Sí, me canso. Es un Batman. Un gato. Hay un viene la electricidad con mucha potencia aquí, mucha fuerza, aquí viene mucha fuerza, y al unir los cables, el choque es tan fuerte que, pues, digamos que como si salpicara todo ahí, y puede producir pues una electrocución, ¿no? Aquí esto es una pila, pero si esto no fuera una pila y fuera un cable eléctrico de alta tensión, pues eso. ¿Qué es lo que hace el foco? Esto es muy importante, Luchito. El foco, haz de cuenta que es como en el fútbol. Es el defensa que no deja pasar. Es como un freno, el que te estorba, que no te deja avanzar. Cuando este capetillo está aquí, lo que hace es frenar la electricidad. Y al frenarla es cuando se produce la luz y el calor. Ese freno se conoce en la electricidad como resistencia eléctrica. ¿Ustedes han visto alguna vez una parrilla eléctrica? ¿Tú, Ferchito? No, ya no te tocó. ¿Una parrilla eléctrica tú, Diego? Sí. Bueno, una parrilla eléctrica es como... Ah, se me olvidó, me ocupé. ¿La otra semana va? Sí. Se me pasó. ¿Sí hacemos eso mañana? No voy a estar mañana, mejor te lo paso a dejar ahorita. Aquí voy a estar, aquí a regreso. ¿Sobre la resistencia? Sí. Órale. Bueno, entonces,
¿qué es lo que hace el foco? Funciona como un freno. Les decía de la parrilla. La parrilla es como una espiral que cuando tú la conectas a la electricidad es como esta parte. ¿Sí? Como esta parte. Que se calienta y produce luz y calor. Ese freno hace que los electrones pasen despacio por ahí. Como están así chocando todos así de déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Ese rozamiento entre los electrones que van así apretados pasando por aquí, ese rozamiento es lo que produce luz y calor. De hecho, si nosotros, esa resistencia, yo casi estoy seguro que este aparato la tiene, por eso se calienta. Pero ya es una resistencia pues, más moderna, pero lo mismo, viene el cable, pasa por un circuito y entonces calienta, porque es como un freno y un freno tan fuerte que calienta tanto que puede calentar el agua. Pero es básicamente como en el metro. ¿Hazte cuenta de alguna vez estaba visto el metro cuando estaba bien lleno o el Mexibus? Que apenas si puedes entrar. Pues eso pasa con la electricidad. Cuando no pueden pasar los electrones y están todos apretados, ellos se aferran a pasar. Y es cuando en ese proceso se produce la luz y se produce el calor, o se puede mover un motor, lo que sea. Pero ese es el freno. Entonces vemos que para la electricidad se tiene que controlar. Cada aparato controla la electricidad, porque si no se controla, hay como explosiones, hay salpicaduras de electricidad ahí que se produce por el choque directo. Incluso una soldadora es eso. La planta de soldar es un cable. Imagínense que esta es la planta de soldar. Ya ves que en un lado de la mesa pones una pinza, ¿no? Una pinza. Nosotros parece pinza. Pones una pinza así, así. En un lado de la mesa, ¿sí se acuerdan? Y en el otro lado tienes el electrodo, la punta. Ahí como una manija así, que tú la puedes agarrar. Entonces cuando tú sueldas, lo que estás haciendo es hacer un cortocircuito. Estás haciendo que estos dos hagan contacto en la pieza que tú quieres soldar. Haces que la electricidad pase por aquí, de este a este. Por eso han visto cómo chisporrotea. Pero bueno, las plantas de soldar tienen un sistema que resiste eso para que no se haga un corto en toda la planta. Pero es eso, simplemente es hacer que pasen directo al punto donde tú quieres que pase la electricidad. Ahí la haces pasar. ¿Y qué es lo que se produce? Cortos, pero ¿qué decíamos que se produce? Calor y Luz y calor. En grandes cantidades, tanto es el calor que funde el acero. Imagínate cuánto calor se produce. Y tanta es la luz que tienes que ponerte una máscara. Entonces, básicamente este es el funcionamiento de la electricidad. Danos un resumen de Iris. Desde la energía primaria, los primeros conceptos, o de esto. Ajá, a ver si sí le captaste. Ay, chalos. Ay, a ver, bueno, a ver si le entiendo. Se hablaba en el principio de la energía primaria, que es por movimientos. Y podemos, o se puede hacer alusión a los elementos, viento, agua, etc. De ahí se desprenden pues los demás, ¿cómo decirlo? Conjuntos. Ajá. Que son los generadores, los transformadores,
las líneas, se hablaba en el esquema, que por ejemplo en los hogares viene de 2 líneas, O de una, ¿no? o de una, en el caso de no exigir, y ya en plantas, en zonas industriales, son 3 líneas, por el tipo de maquinaria y eso. Perfecto, pausa ahí. ¿Cuántos voltios cada línea tiene, Frechito? Trae 120, ¿no? 120 voltios. De 120 a 127 más o menos. ¿Vale? A veces alguien les dice que son 110. Pero bueno, es más o menos eso. Si tú juntas 2 líneas de esas, se duplica el valor. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto que la cortadora, la que es corta despacio, la de sierra cinta, esa no la podemos conectar aquí porque no funciona? En su plaquita dice, este equipo necesita 220 voltios. Entonces, para tener esos 220 se ocupan 2 líneas de las que vienen del poste. De las 3 agarras 2, 120 y 120, son 240. Y luego las troqueladoras, ellas no funcionan. ¿Alguna vez te ha pasado que una línea no agarraba y como que se escucha así como Trabada. necesita 3 para que agarre el motor? ¿Vale? Igual es 220, pero es trifásica, o sea, son 3 fases ahí combinadas. Pero bueno, esos ya son detalles muy técnicos, pero en general, así es. Muy bien. Ahora, decíamos que íbamos a ver un esquema. Esto es un dibujo. Pero pues obviamente tú para decirle a alguien que haga un circuito eléctrico, pues no te vas a rifar este dibujo bien patito, ¿no? ¿Sí todavía está grabando? Sí. Ya lo volteé. Bueno, cuando hablas lo volteo y... Para hacer un trabajo, pues vas a hacer este dibujo, les decía. Tienes que hacer un esquema técnico que todos puedan entender. Y un esquema básico, que ya está normalizado, cualquier persona lo puede entender, es algo como esto. Miren, se los voy a mostrar y ustedes pueden dibujarlo ahorita que se los enseñe. Vamos a ver, es algo como, lo voy a dibujar acá. Es algo como esto, miren. ¿Sí? Ah, pero se me pasó decirles algo, hermanos, antes de pasar al esquema. Algo muy importante. Volviendo a lo del foco. Tú no puedes estar agarrando y conectando este cable o este cable, no puedes estarlo conectando con la mano a la pila, ni puedes estar conectando este cable directamente con la mano a la puntita, decíamos al chichoncito de este, ¿no? O acá. No puedes estar haciendo eso, conectarlo con la mano esta parte, ni esta parte, estarlo ahí tocando, manteniéndolo ahí pegado. ¿Qué es lo que se necesita para que tú puedas encender este foco? O es decir, hacer que circule con seguridad sin que tú tengas que estarlo agarrando ahí. ¿Qué se necesitará para que hagas funcionar el foco sin estar conectando y desconectando? ¿Qué se imaginarán? Un switch. Un switch, que en español significa interruptor.
Un interruptor. Es decir, algo que interrumpa. Si aquí viene circulando la electricidad, tac, 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 yo necesito algo que lo interrumpa, como si rompieras el camino. Aquí va el camino, pero yo necesito romper el camino, interrumpir el camino, para que no puedan pasar hasta que yo les deje pasar, como si les cerraras la puerta. Entonces, eso se conoce como un interruptor. Aquí donde hay un interruptor, aquí en esta sala, en esta oficina. Los de la luz son interruptores o apagadores, se les conoce comúnmente aquí en México. Pero en esencia es un interruptor porque interrumpen el flujo eléctrico. Es como si fuera una llave de agua, que cierras la llave y ya no dejas que pase. Entonces eso es muy importante que lo conozcan, un interruptor. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos un interruptor en un esquema eléctrico? Ahora sí. Tenemos esto. Tenemos algo así. Y de aquí. Y de aquí. ¿Está sonando un teléfono? No. No, es la música. Ok. Esto. Ahí está. Esto es un esquema eléctrico, hermanos. Un esquema eléctrico básico. Es lo mismo del dibujo. ¿Qué representa esto? ¿Qué creen que represente? Lo que se imaginen. ¿Qué creen que represente esto? ¿Dónde se va a encontrar la energía? Ajá. ¿Se acuerdan qué es lo que tiene dos partes? Lo decíamos acá en el dibujo. Una entrada y una salida. ¿Cuál era? La batería. Exactamente. Aquí vamos a ponerle 5 voltios. Esto es un esquema eléctrico de corriente continua, muy elemental. Es la batería. Un positivo y un negativo. ¿Qué representará esto? Esta línea, toda esta línea. ¿Qué representará esa línea? El cableado, ¿no? El cableado, muy bien. ¿Qué representará esto? El interruptor. El foco, por decir. El foco, exactamente. ¿Y el interruptor cuál será? La línea. Este canal. Es como una puerta, ¿ya vieron? Es como una puerta. Cuando yo le aprieto, ¿qué va a pasar con esta? Sí. Se va a cerrar. O sea que un interruptor es abrir el circuito. Tienes el cable así y está circulando ahí la electricidad. ¿Quieres pararla que deje de circular? Lo abres. Y ya no puede pasar. No puede brincar de aquí a acá. Porque el aire impide el flujo eléctrico en baja tensión. Pero si este cable tuviera alta tensión, miles de voltios, sí podría echarse un brinco los electrones.
En la naturaleza, ¿dónde vemos esos brincos? ¿Dónde se imaginan que vemos esos brincos de electricidad en el aire? ¿Dónde lo han visto? Yo lo he visto en un rayo. En un rayo. Los rayos es electricidad de muchísimos millones de voltios. Tanto es en los voltios que rompen en la barrera del aire. Ese aire, que en este caso el interruptor sería el cielo, ¿no? Bueno, la electricidad está acá hasta el cielo y aquí en la tierra. Pero es tanta la electricidad que la rompe y atraviesa hasta el suelo. Entonces, también hay tipos de interruptores para diferentes tipos de instalaciones. No es lo mismo que tú pongas un interruptor de estos para poder prender y apagar una lámpara, que pongas uno de estos para prender y apagar un motor. Se va a quemar, que es mucho. Entonces, detalle, esto es un interruptor. ¿Sale? Mientras está abierto, impide que circule. En este caso la electricidad viene acá. Aquí la rompe. Una vez que se cierra, vamos a ponerle por aquí que se cierra. Una vez que se cierra, lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Una vez que se cierra. Deja pasar. Sí, deja pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué efecto se va a ver aquí en este esquema? Exactamente. El foco va a prender. ¿Sale? Una vez lo abrimos, se apaga. ¿Vale? Esto es un básico. Aquí tenemos una fuente de entrada. Una fuente, vamos a poner aquí fuente, interruptor, vamos a ponerle aparato eléctrico, puede ser luz, lo que sea, un aparato. ¿Y esto cómo dijimos que era, Franchito? ¿Cuál? ¿Todo eso? Los cables, ¿no? Cableado, que se conoce como conductores. Conductores. Así que hagas ese esquemita. Ustedes me dicen cuando ya, Ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando hablamos de fuente, siempre que escuchen la palabra fuente, ¿a qué creen que se refiere? El inicio. Exactamente, la fuente de alimentación. Puede ser una pila, puede ser el centro de carga, puede ser donde empieza el circuito. En este caso, si dijéramos en dónde está la fuente de aquí, de esta oficina, ¿dónde dirían que está la fuente? La que alimenta todo lo que está aquí. ¿Está mal? Sí.
Eso no debería ser así, debería tener un centro de carga, todo. Lo vamos a hacer, a arreglar cuando hagamos esa parte de instalación. Bueno, perfecto. Pues vamos a descansar unos minutillos para ir al baño. Va. Bichis de mi bichis la. El Hancock se lanza a las 8. Ya llegaría aquí casi a las 9. ¿Ahora sí puedes, Scott? ¿Qué crees que no, mi hermano? Porque sí tengo que ir, no me acordaba de un compromiso que tenía con papá. Pero no lo tomas después. Después,